para Dagbrinos, ¿qué es el satanismo? Fíjate tú, mi querido amigo, que cada que nos involucramos a esta especie de temas, yo me voy más por la parte no tanto de los conceptos actuales. Te voy a explicar por qué un poquito. Actualmente tenemos muchísimo toda esta especie de ramas diferentes, ¿no? El satanismo se ha metido tanto en diferentes, vamos a llamarlo, perspectivas, que se ha anclado como un árbol y ha esparcido sus raíces por todos lados. Están los que te dicen que son satanistas luciferistas, que son satanistas hasta draconianos. Para mí, al menos, para Dagbrinos, viene de un punto de vista más basándome en el contexto bíblico. ¿A qué me refiero con esto? No me estoy refiriendo a que voy a hablar de la Biblia aquí, sin embargo, sino a que la palabra Satán, meramente la palabra Satán, significa adversario, opositor o discordia. Para mí, cuando una persona justamente se muestra de la parte satanista es porque se declara un adversario o un enemigo justamente de estas doctrinas dominantes y esta moral impuesta justamente por lo que viene siendo todo lo que viene siendo el judio-cristianismo, amigo mío. Toda rama abrámica, para mí, suena muy fuerte que lo diga así, pero es algo con lo que estoy completamente en contra. Por lo que para mí, desde que una persona se pone el título de satanista, satánico, se está llamando a sí mismo adversario de toda esta especie de, digamos, dogma ya impuesto. Eso para mí es el satanismo. Ya obviamente, buscando un poquito más en diferentes senderos, nos encontramos otras escuelas de práctica, ¿no? De gente que piensa diferente, que gente que puede ver diferente el satanismo, pero al menos para Solve et Coagula, el satanismo es volverse adversario de toda esta generalmente creencia. Admitir que justamente, incluso aunque no seas satanista, ya con que seas pagano, eres satánico para ellos. ¿Por qué? Porque todo lo que no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo. Basándonos en sus creencias, claro está. Dagbrinos, ¿tiene o sigue algún, si no al pie de la letra, tiene afinidad por alguna rama del satanismo? Fíjate, mi querido alquimista, que yo me definiría más como un draconiano. ¿Por qué como un draconiano? Porque hubo un momento en el que yo empecé con estas ramas del satanismo a buscar alguna que se indagara más como en lo que yo respecto buscaba, pero tuve un problema. Y es que sinceramente, suena muy fuerte decirlo, pero a mí se me quedaban cortos. Precisamente es por esto, amigo mío, que aunque sí comencé un poquito por inclinarme más por el satanismo lavellano, fíjate que lo vi muy por encima, sinceramente, porque fue algo que no me acabó de atrapar al completo. Lo sentí una corriente que carecía un poquito de... que tenía muchos, digamos, huecos. Precisamente por lo mismo es de que no me acabó de encantar. Fue más tarde cuando me encontré un libro, Nomine Draconis, que justamente practicaba todo esto sobre cómo justamente tú buscar tu propio sendero. De hecho, antes aquí en TikTok, amigo mío, yo era un pagano, yo era gente que de hecho practicaba el neodruidismo, todo lo que es la Wicca, vaya. ¿Qué sucede aquí? Efectivamente no me sentí muy conforme con las ideas que profesaba, y es entonces cuando me meto justamente a todo lo que viene siendo el sendero izquierdo. Me meto al sendero draconiano y descubro que me enamoro completamente porque es un sendero, al menos a mano izquierda, que te permite crear, por así decirlo, tu propia filosofía, vaya. Te permite tener libertad para justamente tomar cierto tipo de creencias o filosofías que a ti te acaben de agradar y con las que te sientas conforme para incorporarlas a tu propia filosofía. Y esto a mí me acabó de encantar, precisamente por lo mismo de que era lo que yo estaba buscando. Y justamente de aquí viene el llamado Solve et Coagula de mi canal, un canal donde justamente yo invito a las personas a todo este tema de no te conformes con lo que ya tienes, investiga más, aprende más, expande tus horizontes para que justamente puedas evolucionar tu ideología propia, personal, llámese espiritual o llámese material. Vamos, pagano era como los romanos le llamaban a todo el que no fuera romano, técnicamente. Mencionas la Wicca dentro del, digamos, el neopaganismo. Tú te relacionabas más con lo que es la Wicca, quiero entender. Todo esto comenzó justamente por un viaje que para muchos va a sonar muy curioso, pero comenzó por mis 14 años más o menos. Fui a Huasca de Ocampo, un municipio, un pueblo mágico. No, es un pueblo mágico, no es un municipio. Un pueblo mágico por acá en México, en el que justamente toda la creencia en lo que es los duendes era muy fuerte. A mí me interesó enormemente esto, la creencia de elfos. Y de ahí empezó todo.
pero gracias a que de ahí me gustó todo, hay un elfo en especial que se llama Dagda. Dagda es un dios celta, que lo aprendí con el tiempo, evidentemente. Y más tarde fue justamente cuando me empecé, por lo mismo de que yo quería seguir a Dagda completamente, me metí a este tema del, lo que podríamos decir, creencia celta. Pero siento que está muy incompleta, porque la verdad hay bastantes cosas que uno tiene que investigar, pero que a la vez están muy metidos o influidos de mano justamente por personas ya incluso judio-cristianas. Vamos, simplemente el hecho de ser nunos no es como tal un dios, es simplemente como los romanos lo llamaban, el dios con cuernos. Simplemente Dagda, el padre que yo seguía, la deidad, como quieran llamarle, justamente no es como que se llamara Dagda, sino que se llamaba el dios bueno, y así lo apodaron los romanos. A lo que yo voy con esto, mi querido amigo, es de que justamente de aquí empezó todo. Más tarde me extendí a la Wicca, porque yo comencé a leer libros de brujería, y un dajobrinos inocente, cada que leía algo de brujería, quería relacionarlo completamente. Es decir, si yo leía algo como de la Kabbalah, y leía de repente otro libro que hablara de demonios muy diferente, quería relacionarlos y veía cómo encajar las piezas, ¿no? Que son creencias completamente diferentes, pero quería encajar las piezas a fuerzas. Es precisamente por esto que yo empiezo en la Wicca, no me sentí conforme, me salgo y ya comienzo con lo que es el sendero izquierdo. Pero sí, es correcto, comencé primero con toda esta parte Wicca, me basaba mucho en Scott Cunningham, ahora sí que suena muy ignorante de esa época, pero así era yo, sinceramente, una persona que no sabía tanto y quería ir aprendiendo un poquito, y fue así como comencé, justamente con videos de YouTube y todo eso. ¿Cuál es la teología de Dagbrinos? ¿Tiene una creencia divina o una creencia más relacionada al ateísmo? ¿Quién es Dagbrinos en ese sentido? Tiene una creencia ateísta, pero permíteme te explico por qué. Aunque a menudo indago más en el tema, he encontrado mucho interés en justamente cómo las personas que realizan ahora sí estos actos como la brujería, usualmente van compartidos o ligados a ciertos fenómenos incluso ya científicos. ¿A qué me refiero con esto? Me voy a meter en un tema un poquito más controversial, pero es como lo que he estado estudiando un poquito a poquito, y es por ejemplo Jacobo Greenberg. No hablemos mucho de Jacobo Greenberg en este tema, pero vamos a resumirlo de la siguiente forma. En la brujería se habla de algo que viene siendo de muchísimo tiempo atrás, antes de que siquiera el hombre como tal supiera qué es, y es que las brujas manejaban las energías. La brujería manejaba la energía, y esto viene de muchísimo tiempo atrás. Hoy en día sabemos que precisamente el universo está formado de energía, pero más que nada frecuencias y vibraciones, pero no deja de ser energía. Desde el punto de vista de Dajobrinos, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero esto también aplica a su vez para el pensamiento de uno mismo. Es, por así decirlo, dar una existencia material al pensamiento, porque de lo contrario sería inexistente. Para Dajobrinos, justamente, un pensamiento toma fuerza, un pensamiento toma poder. Por lo mismo es de que en mi teología los dioses existen, pero como un concepto, como un pensamiento colectivo al que la gente misma le da poder. Eso para mí son los dioses, y precisamente eso para mí son incluso los demonios. Los demonios para mí vienen siendo justamente, no sé, alguien habla de Mamón. Mamón, en este caso para mí es un pensamiento colectivo que la gente da a lo que viene siendo la energía del dinero, y por lo mismo cada que se hace algún hechizo o ritual a Mamón, se ponen en la frecuencia del dinero. ¿Y qué es lo que se hace en un altar? Se ponen las monedas, se pone material justamente que atraiga la riqueza. Eso es lo que Dagbrinos piensa sobre ese tema. Ahora, sobre una deidad, a mí me gusta pensar o creer que algo como el dios bíblico no existe, pero voy a justificar un poquito por qué. Porque sería un dios muy humanista, sería un dios muy con rasgos humanos. Una deidad como el dios bíblico, que es celoso, es posesivo, para mí no podría existir. Para mí una deidad, como lo vendría siendo el dios, yo miro a Dios como una fuerza, por así decirlo, creadora, de la que el ser humano simplemente no puede comprender, pero a su vez posiblemente la propia energía ni siquiera comprende que lo humano existe. Somos tan insignificantes simplemente, o capaz si la fuerza ni siquiera es capaz de saber que existe. Eso es lo que para mí vendría siendo la teología de Dagbrinos. ¿Qué es un pacto satánico, el famoso pacto satánico? Sabes, mi querido alquimista,
Yo personalmente a veces también hago mis en vivos y muchísimas veces llegan conmigo a decirme que cómo hacen un pacto con el diablo, cómo hacen un pacto satánico. Y mucha gente sí te va a decir cosas como de que, sí, tienes que irte aquí a un cerro y que hacer un montón de cosas, pero en mi caso yo lo veo como algo, va a sonar fuerte, pero no existente, porque vamos a ver, está algo como quizá en mi teología pactar con una deidad en lo que viene siendo la parte de formar un vínculo energético con esta entidad. Sin embargo, algo como pactar directamente con el diablo para mí es... va a sonar, pero no sé, o te están viendo la cara, porque hay muchos que justamente te dicen de que, sí, yo tengo un pacto con el diablo y te va a llevar mucho dinero y quién sabe qué, pero o te están viendo la cara, o es persona que realmente te vende humos. Porque, como yo te mencioné antes, yo me baso mucho en esta perspectiva histórica y simplemente diablo viene de diabolus, diabolus viene de diabolos y diabolos viene de Satán, que viene siendo lo mismo. Otra vez regresamos al punto de inicio del adversario o el que pone discordia, por lo que sería como hacerte un pacto con un concepto. Yo, si bien soy una persona que comparte esta especie de teologías y enseña incluso de ellas a veces, no comparto esta afiliación de que, sí, tú puedes hacer un pacto con Satán. No, yo no comparto esa teología. De hecho, para mí, cuando una persona viene a decirme algo así, es como, suelo pensar muy a menudo que es una persona que sabe muy poco sobre estos temas, o que se cree lo que justamente vio de algún creador de contenido que estaba vendiendo un pacto con el diablo. Eso, o que se leyó un grimorio de la Edad Media, ya por eso se cree que justamente dando ofrendas, dibujando un símbolo, ya puede pactar con la deidad. ¿Satán y Lucifer son lo mismo? No, absolutamente no. Satán, como ya mencioné, viene más de esta parte hebrea. Lucifer ya viene de una época diferente. Más tarde, obviamente, se hicieron sincretismos en las figuras, ¿no? Se quisieron conectar a las figuras. Pero esta figura de un ángel que es derrotado y que es visto como un héroe trágico no es propia bíblica. De hecho, ya la podemos encontrar en muchísimas otras mitologías, como la propia cananea. En la cananea pasa algo como lo es el dios Yam, que se quiere revelar al dios Baal, pero es derrotado y es caído otra vez. Tenemos también el zoroastrismo, una creencia en donde está un dios malo llamado Arimán y un dios bueno llamado Ahura Mazda. Un día Arimán sube al cielo, es derrotado y se cae. Esta teología tenemos en muchísimos lados. Es una teología muy repetida en las culturas antiguas. Pero ¿por qué no es lo mismo? Porque vienen de épocas diferentes. Simplemente desde ahí podemos empezar. Cuando efectivamente el cristianismo se comienza a expandir, es con ese sincretismo de muchas otras religiones. En lugar de negar las religiones ya existentes, las une a la suya, pero ¿de qué forma? De adversarios, de enemigos, o incluso en ciertos panoramas, incluso los volvió a la suya. Por ejemplo, cuando llegan aquí a México, ¿qué es lo que sucede? Pasa de ser Tonaltzin a ahora es la Virgen de Guadalupe. En Irlanda hicieron lo mismo. Estaba la diosa celta Brigitte y de repente ahora tú eres Santa Brígida. La fiesta de los candelabros de Brigitte se celebraba un día 2 de febrero, pues ahora la fiesta de la Candelaria, el día de los tamales, va a ser la misma fiesta. A lo que yo voy, mi querido alquimista, es que no son lo mismo, sinceramente, las deidades. El cristianismo, este panorama judio-cristiano es el que hace que se mezclen y acabamos con un sincretismo de deidades fuertísimo. Y es de aquí que la gente, cada que ve alguna figura con cuernos, inmediatamente piensa que es el diablo o algo similar. Pero sencillamente no es así. ¿Dónde entra la figura del dragón en el Sendero Izquierdo? ¿Sabes, amigo mío? Al menos en lo que respecta a la figura del dragón, desde siempre ha sido vista como una figura de caos. Una figura justamente... ¿cómo podemos escribirlo? No diría negativa, pero sí de caos, pero también una figura creadora. ¿A qué me refiero con esto? En los antiguos mitos sumerios se menciona cómo justamente después de partir a Tiamat, se mezcla con la sangre de una deidad y se crean a los hombres. En lo que viene siendo el Sendero Izquierdo, para mí la figura del dragón, al menos para mí, viene siendo una figura creadora. Justamente una figura creadora, pero también de caos. Es un símbolo que justamente simboliza todo lo que es lo oscuro, lo poderoso también a su vez. El dragón es un ser mitológicamente súper poderoso. ¿Bajo qué tesitura tú empiezas a trabajar con el draconiano? ¿Sabes?
Todo comenzó para mí con lo que viene siendo el dragón por justamente este libro que te mencioné. Y para mí comenzó justamente toda esta tesitura de la figura del dragón, pero más por mi parte mía como un símbolo de rebelión. La verdad no te voy a mentir, yo lo vi más como un símbolo de rebelión por la parte de que te permitía justamente moverte en tu entorno. Es como yo adopté más que nada esta figura. Ahora si vamos un poquito a la simbología del dragón, no te podré afirmar completamente que yo estoy muy familiarizado con esta parte, pero te explico por qué. Porque hacían mucho hincapié en un proceso que era más hinduista que nada. Al menos en el libro que yo vi, se veía justamente cómo tenías que hacer crecer al dragón. ¿Cómo se llamaba este? La Kundalini se llamaba. Tenías que hacerlo elevar, tenías que conseguir como esta especie de, como yo le llamo, el sorbet coagula, solamente que trabajando justamente en cada ciclo hasta alcanzar la divinidad, por así decirlo, que es esta parte de autoedificación. Yo no compartí mucho tanto estos conceptos como para buscarlos tanto a detalle, pero me metí más a lo que viene siendo un taoísta, adoptar creencias justamente para formar lo mismo. ¿Tú qué opinas del sacrificio de animales e incluso humanos dentro del satanismo? Yo me baso un poquito en cómo las personas luego lo tienden a ver de una forma un tanto inmoral cuando está en sus propias Biblias. El Dios bíblico pide sacrificios en su propio libro, por lo que no podemos cerrarnos únicamente a que el satanismo lo hace y ellos son los malos, ¿por qué no? Y aparte eso es una parte extra. La gente lo mira como inmoral. Sin embargo, por mi parte, lo que piensa Dag Brinos, yo lo miro sinceramente como... ¿Cómo podríamos decirlo? No en vano se llama tradicional. Es justamente esta creencia tradicional en la que se tiene que dar a un dios de comer, por así decirlo. Al menos antiguamente era así como se hacía. Se ofrecía comida al dios a cambio de un beneficio que ellos tenían. Siempre me baso mucho justamente en los hebreos, porque es lo que más como que me interesó estudiar, porque yo comencé a estudiar todo esto para justamente como subir contenido contradictorio bíblico. Amaba todo este tema de justamente exponer a los creyentes como lo que eran, personas que no sabían realmente de lo que estaban hablando o practicando. No porque me quisiera sentir superior, sino para que vieran realmente qué es lo que estaban practicando. Yo comparto una idea muy fuerte, y es que no puedes, ¿cómo decirlo?, creer en algo sin haber dudado de ello antes. Muchas personas actualmente piensan justamente que el catolicismo es la rama correcta y lo real porque fue impuesto desde pequeños, pero nunca se han puesto en esta parte. Precisamente por eso, en cuanto a los sacrificios, se hacía antes. Tener ojos ciegos ahorita no sirve de nada. El sacrificio animal, ahora si tú me preguntas, no podemos tampoco taparnos los ojos. A diario se hacen de animales, y justamente ¿para qué? Para consumo propio. El satanismo tradicional al menos hace algo, y es que justamente hace esto a los animales, pero usualmente después se consume para la ceremonia, porque justamente es con fin ritualístico, pero post-ritual obviamente se aprovecha la carne del animal, no hay un desperdicio, si acaso. En cuanto viene siendo el sacrificio humano, esto meramente yo supongo que es por voluntad. Y si es por voluntad, creo que nadie puede detener a una persona justamente de decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, yo estoy dispuesto a hacer esto, por lo que para mí lo más importante ahí es la voluntad. Si tienes la voluntad de hacerlo, si nadie está poniendo una daga al cuello contra tu voluntad, adelante. No estoy en contra de eso y no voy a ponerle un no a la persona que quiera practicarlo. ¿Qué es para ti el dogma? ¿Sabes? Para mí el dogma al menos es un conjunto de creencia, un conjunto de ideas que justamente ya están prediseñadas. Y el problema es de que esos dogmas, ese conjunto de ideas, ese conjunto de, sí, digamos, de conceptos, usualmente es impuesto. Podría extender un poquito más sobre para mí que es un dogma, pero yo podría resumirlo de esa forma. Un conjunto de ideas y de conceptos que como tal forma eso, el llamado dogma. Desgraciadamente, a veces impuesto. ¿Cómo puede alguien iniciarse en el satanismo? Es una pregunta muy recurrente. ¿Cómo puede uno iniciarse en el tema del satanismo según Dag Brinos?
Algo que yo siempre les digo justamente a la gente, amigo mío, es que no se queden con lo que una persona pueda decirles justamente por TikTok, pero aquí va mi por qué. Porque mucha gente, no hay que hacernos ciegos, hay mucha gente que ya justamente se ha visto que ha habido un crecimiento del satanismo que está queriendo lucrar con ello. Te están sacando de que, sí, para ser satanista tienes que entrar a mi templo y yo te voy a iniciar y yo te voy a... Esto es completamente falso. Una vez más estamos ante los vendehumos. Para ser satanista, aunque como yo decía, uno se declara satanista porque es un adversario. Para mí ser un satanista es informarte realmente de lo que es el tema. ¿Cómo inicias? Leyendo, estudiando, buscando realmente diferentes ramas por donde puedes meterte. Indaga en todos los libros, hasta en los de rabinos antiguos. ¿Por qué digo esto? Porque si bien fueron escritos por rabinos para justamente manchar un poquito toda la teología de religiones antiguas, te viene bien saberlo. Todo conocimiento, como yo digo siempre, es bueno. Quizá no es con el que te vas a quedar, pero ocupas saberlo. Por lo que a mí cuando alguien me dice cómo me inicio en el satanismo, primero para empezar yo digo, investiga de las ramas que puedas en general y vete por la que más te vaya, porque a lo mejor tú te sientes más atraído por esta parte del tradicional, el otro a lo mejor se siente más atraído por esta parte de, gracias por eso, yo es delgado, otro quizás se siente más atraído por esta parte de los típicos mandamientos mal confundidos de la ley, con los que un satanista no iniciado, que no sabe del tema, piensa que todas las ramas del satanismo siguen los mandamientos de la ley, por lo que justamente para mí yo diría, depende lo que tú estás buscando. Depende lo que tú estás buscando en el satanismo, es por cómo te vas a ir. Que ahora, si estás buscando entrar al satanismo porque dices que te vas a hacer rico por hacer un pacto con el diablo, mejor no lo busques, te vas a decepcionar. No va a ocurrir, te van a sacar el dinero y ese dinero que pudiste haber usado para un negocio propio, lo fuiste a gastar con Pepito Pérez, que se hace llamar brujo mayor de tal lado y te vendió un pacto que no existe. La brujería, hablando del tema. ¿Qué es la brujería dentro del satanismo? ¿Existe la brujería dentro del satanismo? ¿Compagina con el satanismo? Siento que depende completamente de diferente rama, porque, bueno, de hecho no, incluso no. ¿Y sabes por qué? Porque realmente algo como una práctica, una ceremonia de brujería, sí se lleva a cabo. Incluso en el propio ateísmo satanista se tienen justamente rituales de lo que viene siendo brujería, pero sí congenia, pero más que nada porque la brujería al menos no es algo que sea digno o propio de una sola creencia o religión, sino es simplemente una práctica que hemos tenido desde muchísimos años atrás y no es propia ni de el budismo, que no se practiquen, no es propia ni de aquellos draconianos, ni de los satánicos, no es propia de ninguna. La brujería como tal ha estado ahí y es algo que la gente suele utilizar. Ahora, ¿por qué en el satanismo sí tiene espacio? Porque el satanismo, si algo hace, al menos ciertas ramas, es autoengrandecerse a sí mismo, verse a sí mismos como sus propios dioses. ¿Qué forma mejor que justamente esta parte de la brujería para alcanzar tus objetivos, como justamente alcanzar mediante algún ritual y obviamente tu voluntad y esfuerzo, algo que tú quieres? El simbolismo de tu máscara. Así como, bueno, a mí me lo preguntan mucho y seguramente a ti también te lo han de preguntar. ¿Por qué la máscara? Sabes, mi querido amigo, muchas personas piensan que lo hago que por no mostrar la cara, o de que de hecho me han llegado a decir que hasta cobarde, que no das la cara, y es de que nada que ver. De hecho, siempre les contesto lo mismo, y es que en mi propio canal hay videos míos donde estoy sin la máscara, y que si quieren verlos, vayan a hacerlo, ahí están disponibles los videos. Muchas veces no lo hacen porque evidentemente se quedan con lo que estás mostrando al principio, ¿no? Es gente que no te conoce, es gente que no sabe lo que practicas, pero pues evidentemente como dices algo que está en contra de lo que ellos creen, caen en disonancia cognitiva y te empiezan a atacar sin ni siquiera conocerte bien. Mi máscara, ahora en este caso, fíjate que sí, sinceramente, la máscara al menos, aunque tiene un concepto más fuerte en lo que viene siendo el chivo expiatorio o toda esta teología de la cabra como símbolo de rebelión o el poder, en mi parte, soy completamente sincero, sí es completamente estética, al menos la máscara, pero te explico un poquito por qué. Cuando comencé con esta Solvet Coagula, en donde dejé de hacer contenido pagano, bueno, así le llamo a estas como religiones alternativas, ¿vaya? Espero que se comprenda esa parte. Cuando digo pagano, cuando dejé de hacer este contenido, yo busqué una nueva cara un poco más oscura. Quería que se demostrara que mi contenido ya no era el de antes. Si había un Dajobrinos que te decía, sí, tantos tipos de duendes en un minuto, ahora no.
ahora es un Dagbrinos que justamente viene aquí a decirte cosas que quizá no te acaben de gustar, pero que a lo mejor y te interesan. Es precisamente gracias a esto que primero empecé, y de hecho mis videos más antiguos, yo utilizaba como una vestimenta de un papa muerto. Utilizaba una cabeza de calavera y unos lentes oscuros, una mitra papal. Me vestía directamente como un obispo, pero satánico. Desgraciadamente ese atuendo no me favorecía para nada, pues era muy difícil ponérselo completo, daba mucho calor, con la máscara apenas y podía hablar. Mencionas que el tema de la corona de espinas va más allá de la estética. ¿Por qué la corona de espinas? De hecho, te agradezco que me haces esa pregunta, hermano mío, porque me encanta. Cada que me hacen esa pregunta me encanta, me fascina contestarla. Y verás, es una parte más por la historicidad. Antiguamente en Roma, amigo mío, los emperadores, no me dejarás mentir, usaban las llamadas coronas de laurel. Era lo que los caracterizaba justamente como los llamados altamaces de Roma, lo que les daba autoridad. Aunque no se sabe, muchas gracias, aunque no se sabe, justamente si el Jesús histórico ocupó la corona de espinas, no se sabe si realmente siquiera existió la corona de espinas, no se puede negar que los romanos eran muy creativos a la hora de dar castigos, o justamente de hacer burla de aquellos que se hacían pasar por sus emperadores. En todo caso, la corona de espinas, del visto del lado histórico, si es que los romanos la ocupaban, era una burla. ¿Burlas a quién? Hacia el que se declaraba profeta, hacia el que se declaraba rey en Roma. ¿Por qué? Porque tú no eres el rey, tú eres una persona muy X, así que te damos una corona falsa hecha de espinas, mientras que mi emperador tiene una corona real hecha de laurel. Desde este punto de vista, la corona de espinas simboliza ¿a qué? A un falso profeta, a un falso rey. Y esto yo lo ocupo ¿con qué intención? De que tú sabes que si vas a entrar a mi perfil no vas a encontrar contenido, pues sinceramente, cristiano de este tipo. Yo uso la corona de espinas, ¿por qué? Porque me considero un falso profeta, me considero un falso rey. No soy una persona que te va a profetizar sobre la llegada de Cristo, o te va a hablar justamente sobre, sí, sé bueno con el prójimo. Claro que no, yo soy un falso profeta, yo no voy a hablar de eso. ¿Qué literatura recomendarían? Aquí, como nos hablan plural, si quieres dar tú 3 recomendaciones y yo doy 3 recomendaciones. Principalmente yo me baso más, y por lo que no sé si te has dado cuenta de eso, yo me baso más que nada en conceptos bíblicos, pero más históricos que bíblicos. Por lo que libros muy buenos que al menos yo diría, libros al menos, sería Más allá de la Biblia, El verdadero diablo, y recomendaría, si acaso 100%, uno que me gustó bastante, pero porque indagaba un poquito más como por esta parte de cómo muchos demonios fueron transgredidos, sinceramente, a esta parte de lo que viene siendo demonios cuando eran dioses originales, que abarca un poquito de teología, pero está interesante de ver. Es 5 demonios dioses del infierno, y es de Joy of Satan, una justamente iglesia en Estados Unidos que comparte todos estos temas esotéricos. Perfecto. De mi parte yo te voy a recomendar, querido hereje, número 1, ya lo dije al inicio del live, El héroe de las 1000 máscaras de Joseph Campbell nos habla del monomito y el camino del héroe. Número 2, yo te recomendaría El Kybalión de Hermes Trismegisto, ya que entender los 7 conceptos herméticos te va a ayudar mucho, no importa si eres satanista o no. Entonces, esos conceptos van a ayudar bastante. Hay un audiolibro que tengo en el Club del Fuego Infernal que se llama... ¿cómo se llama? El culto de la sombra. El culto de la sombra de Kenneth Grant. Kenneth Grant fue alumno de Aleister Crowley, pero después se separó de él por división de pensamiento. Entonces ahí te habla acerca de cómo la senda izquierda empieza a entenderse, o cómo podemos entender lo que denominamos senda izquierda a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cuál es tu visión, Dagbrinos, respecto a las 11 reglas satánicas de la Tierra? Sabes, querido amigo, por esa parte yo me guío más a que justamente como la Bey dice, son mandamientos más humanos. Y no lo digo de que son más humanos que los bíblicos, no, para nada. Simplemente son mandamientos más humanos, más enfocados en lo que viene siendo tanto saciar el deseo humano, porque va por ahí también, pero también mantener esta parte de lo que viene siendo... Oye, pues respétame y te respeto. Es un mandamiento más humano, es un mandamiento más que va de acuerdo a ser tratado como te traten. Desde este punto de vista, al menos yo los mandamientos lavellanos los veo muy bien. La verdad comparto de hecho con bastante de ellos y es con las partes que más yo me quedaba, pero no porque yo los siga a pie de la letra, sino porque para mí al menos yo los miro como recomendaciones.
Y desde un punto de vista como recomendaciones, son muy buenos. La verdad, son muy buenos. No hagas avances a menos que se te haya dado una señal. Es buenísimo. Simplemente estás... Vaya. Creo que desgraciadamente tenemos a mucha gente que no respeta ese mandamiento. Pero simplemente de ser respetado, caray, sería... ¡Wow! Algo como no dañes justamente a niños, animales, a menos que sea por algún alimento o algo similar. Eso obviamente congenia con la parte tradicional. Sin embargo, a menos para mí, es un buen mandamiento, porque te está diciendo básicamente, así como respetarte a ti mismo, respeta la naturaleza, respeta a la gente que no te está haciendo ningún mal o ningún daño. Yo congenio bastante con los mandamientos lavellanos. No los practico, evidentemente, al 100%. Sin embargo, como unas recomendaciones, los miro excepcionales. ¿Dasbrinos cree en el tarot? Para serte sincero, nunca he tenido una conexión directa con el tarot, y es sorprendente porque a pesar de que comparto esta clase de temas, nunca he sido una persona que como tal se pare y diga, tengo interés en el tarot. Fíjate que siempre me han interesado más como los conceptos de cada cosa, pero algo como el tarot nunca le he agarrado un gusto. Sin embargo, tengo conocidos en el medio que pues sí lo aplican, pero yo, ¿sabes de qué me interesaba más? Por la parte de las runas nórdicas, que aunque va un poquito de la mano, es la parte de justamente mirar las opciones y pues vaya, no es como tal. Hay un error muy común que es pensar que el tarot te va a decir explícitamente el futuro. Y es como, no, el tarot no te va a decir el futuro, el tarot te va a decir, como por así decirlo, lo que va a suceder si el presente no cambia. O al menos en las runas así funciona. Yo espero que funcione algo similar, pero no tengo una conexión directa con el tarot. ¿Hay bodas satánicas? ¿Cómo son? ¿Cómo entiendes tú el concepto de la boda dentro del satanismo, Dasbrinos? Uy, fíjate que de hecho hace poco me preguntaron algo sobre cómo es el amor romántico en el satanismo. Yo me quedé de que, caray. ¿Sabes por qué? Porque el satanismo siempre va enfocado, si bien como en el avance propio de uno, el enaltecerse a uno, el avance... ¿Sabes? El problema que yo tengo, amigo mío, es de que el sendero oscuro es completamente individual. Si bien puedes buscar por tu parte algún apoyo o algo similar, es un desarrollo propio. Algo como el matrimonio en el satanismo, al menos yo por mi parte lo vería algo como las personas buscando hacer un crecimiento mutuo. Y es realmente como yo lo vería. Pero preguntarme un poquito más sobre cómo el satanismo practicaría esta parte, no te sabría contestar, y no porque no lo practique, sino porque yo voy a ser completamente sincero. Al menos en mi relación, yo soy bastante meloso. Soy un satanista hecho y derecho, si acaso caminando en la calle, en persona, no, justamente pienso diferente a esa parte. Soy muy, digamos, iba a sonar fuerte, egoísta, pero realmente es eso, soy muy egoísta en mi día a día. Pero al menos en mi relación tiendo a ser un tanto diferente, la verdad. ¿El satanismo es filosofía? Si lo miras, de hecho, fíjate que esa es una muy buena pregunta. Pero porque yo lo vería por una parte de que sí, la verdad sí, porque es una filosofía de vida, incluso si lo gustas ver así. Es esta filosofía en la que, como yo hablé antes desde mi perspectiva, te vuelves un adversario, te haces el adversario. Por lo que sí, al menos para mí, sí es una filosofía. Desde un punto de vista satanista, ¿qué tenemos después de la morición? Uy, siento que nos estamos metiendo en temas ya más teológicos. Y sabes, yo siempre contesto algo, mi querido alquimista, porque me han llegado, fíjate que me preguntan bastante también eso de que, oye, ¿qué hay después de la muerte? Y yo sí les contesto muy como es. Yo te puedo decir tal cosa, de que, sí, más allá de la muerte está el astral, donde puedes crear todo con el pensamiento, pero eso es más un concepto ya de creencia propia o teología propia. No es como que yo te pueda comprobar eso. Y es precisamente lo que yo digo. Si yo te dijera que hay algo después de la muerte, yo no te voy a decir eso sin comprobártelo. Yo te lo quiero comprobar. Precisamente por lo mismo es de que yo no te puedo decir que desde mi concepto, ¿qué hay después de la muerte? Quizá algunas otras ramas sí te dicen, no, después de la muerte llegas a tal lado. Sí, pero el problema aquí es de que yo no voy a decirte algo que yo meramente no comparto, o yo a la vez no voy a decirte algo que capaz si te va a ilusionar, yo vas a pensar que es así. Por lo que algo como yo contestarte esa pregunta, no te lo voy a hacer, porque quien te diga que sí lo sabe, o te está mintiendo, o directamente tiene que probártelo. El problema es de que no va a poder hacerlo. Como yo siempre decía y como te dije, mi querido alquimista,
yo soy una persona que realmente necesita informarse para creer. Soy una persona que es fiel creyente de que para practicar algo tienes que realmente estar informado. Para grandes afirmaciones, pruebas contundentes. Así de simple. Ya para cerrar, va a ser una pregunta de mi parte. Hay diferentes ramas del satanismo. Hay varias formas de creencia. Está el draconiano, está el septenario, está el anticósmico, está el avellano, bla, 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 bla. ¿Podríamos todos los satanistas compartir tres formas de pensamiento que tú digas, mira, esto está en el avellano, esto está en el septenario, esto está en el anticósmico, esto, o sea, que dirías, sí, esto es algo que continuamente se ve en el sendero izquierdo, incluso fuera del satanismo, dentro de los círculos Kaula, dentro de etcétera, etcétera, etcétera? ¿Tú podrías decir que se comparte algo? Conexiones siempre va a haber, siempre vamos a tener bastantes conexiones. El problema sería realmente en ese caso buscarnos en la cosmología de cada uno, porque como uno podría decir de que todos comparten lo mismo, que es simplemente el nombre de Satán, ¿no? O la misma imagen de Satán. Sí, pero tenemos que tomar en cuenta que lo que unos piensan, aunque todos sean... Alguna vez expliqué algo similar, y es de que aunque si bien todo se basa justamente en esta imagen de Satán, están los que justamente lo miran como un salvador, están otros que lo ven como un igual, están otros que lo ven simplemente como un símbolo. Por lo que buscar una conexión de que esto lo comparte este, tendríamos completamente que tener una versión y visión completa de todos para poderte decir a complejidad, todos comparten lo mismo. Pero si de algo, al menos yo me siento seguro de que todos comparten, es que todos buscan el progreso propio. Todos buscan el poder engrandecerse, no engrandecerse, sino más bien el conocimiento propio. Te agradezco infinitamente por el tiempo. Te agradezco porque te hayas quedado un poquito más de lo que había establecido. Por favor, dinos tus redes, dónde te podemos encontrar, dónde podemos saber más de ti. Adelante. Primero que nada, mi querido amigo, para nada, es sinceramente un placer estar aquí. Recuerdo muy bien cuando comenzaba justamente en este... Yo empezaba mi canal con mis escasos, videos muy cortos, y justamente mis primeros videos que me salieron fueron los tuyos. Por lo que el algoritmo me recomendó inmediatamente tu canal, y sinceramente desde ahí quedé fascinado, la verdad, con todo lo que tú subías y practicabas. Sinceramente, incluso se siente muy agradable que si una persona que desde su habitación de repente simplemente subía diversos tipos de contenido acabara en un live con lo que al menos yo considero de las más grandes caras o máscaras del contenido del sendero izquierdo, por lo que para mí es completamente un honor. Me siento honorado incluso de que te hayas fijado en mi contenido, de que lo vieras importante, por lo que es completamente un honor. Si pudiera quedarme hasta más tiempo, amigo mío, cuando quieras completamente, es un placer, sinceramente. Ahorita solamente me encuentran aquí en TikTok como Solve et Coagula, y en donde estaremos subiendo contenido más reciente sobre todos estos temas, aparte de los en vivos, y esperemos verlo muy pronto por ahí.